Hola, buenos días a todos y todas. Hoy tenemos el honor de contar con Isabel Rodríguez Olivar, que ella es directora de Desarrollo de Negocio en Next Digital y mentora en Sirviendo Código. Y es una gran oportunidad. Bueno, la mayoría de los alumnos que están aquí son de la asignatura de Aspectos Profesionales de Informática, entonces esta charla nos viene muy bien, porque nos va a contar un poco del desarrollo profesional, ¿vale? Pero sobre todo haciendo énfasis en tener una carrera profesional exitosa y que como informáticos y como que nos va a importar nuestro desarrollo profesional, ella lo va a recalcar varias veces por lo que he visto, que va esto de ser profesional en el mundo de las tecnologías y de la informática va mucho más allá de programar, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Puede ser que nosotros lo tengamos claro, pero también lo tiene que tener claro la sociedad, ¿no? Cuando valora también nuestro trabajo. Así que bueno, espero que disfrutéis de la charla, ¿vale? Que aprendáis mucho y me ha contado Isabel que ha traído regalitos, pero los regalitos hay que ganárselos. Así que ya veremos qué pide ella que hagan para que se los ganen. Así que bueno, recibimos con un fuerte aplauso a Isabel. Pues muy buenas. Los regalitos son estos, pero es a ver cuánto participáis o no. Me han dicho que a veces sois muy participativos y otras veces no. Así que vamos a ver cuánto de participativos sois. ¿Quién de los que estáis en esta sala habéis hecho esta carrera sin saber muy bien qué queríais hacer? Nosotros nos miramos. ¿Todo el mundo quería hacer informática? O sea, ¿desde pequeños ya programaban y todo? ¿O? ¿Todos? ¡Joder, qué bien! ¿Y quiénes habéis hecho esta carrera porque creíais que tenía futuro? Bien, menos mal, digo. Luego tenemos de esto. Bueno, pues yo quería ser bailarina. No sé si alguno de aquí habéis querido dedicaros al deporte o a una disciplina artística en vez de a una carrera tradicional. ¿Nadie es deportista que quería dedicarse a jugar al fútbol, baloncesto, música, danza? ¿Nadie? Vale, bien, hay gente. Bueno, pues yo creo que de los que no hacéis, no sé, espero que hagáis por lo menos deporte, porque el deporte no solamente es bueno físicamente, sino también mentalmente. Y lo que es una disciplina tanto artística como deportiva, pues tiene unas ventajas, muchísimas ventajas, pero yo voy a contar 3 que para mí creo que son muy importantes, no solamente en el mundo artístico o deportivo, sino también en la vida. Uno de ellos es la disciplina. La disciplina es lo que hace que podamos llegar al éxito o no. El seguir unas normas sin plantearte mucho por qué sigo esas normas y por qué tengo que hacerlo, el levantarte un día y decir, uff, qué pereza, no me apetece ir. Si tienes esa disciplina y sabes que eso puede afectar a un equipo, a personas que tienes a tu alrededor, a un trabajo, porque puede ser que un proyecto no salga, hace que hagas esas cosas y eso es bueno para tu vida. Luego está la constancia. La constancia se puede confundir con disciplina, pero no es igual. Hay gente que tiene talento para todos, o sea, no estamos hablando solamente en el mundo deportivo-artístico, sino incluso en la profesión que hayáis elegido. Pero el talento sin constancia no llega a ningún sitio, ¿vale? Hay gente que no tiene tanto talento inicialmente, pero si tiene una constancia y va siguiendo unas normas y hace una cosa repetidamente durante mucho tiempo, pues ya puede llegar a tener ese éxito en la vida, ¿vale? Y luego una cosa que yo creo que es muy importante cuando, no sé si habéis jugado pues eso, en equipos y demás, cuando te estás preparando durante todo un año y hay un partido importante o hay un concurso o hay algo y de repente cuando llegas allí te das cuenta que no eres el mejor, que hay gente mejor que tú, que puedes fracasar, que puedes perder un partido. Eso, aunque parece que no, son enseñanzas que en la vida va a pasar. O sea, aunque creáis que estáis haciendo muchas cosas y que estáis acabando la carrera y que eso os va a llevar al éxito, pues os dais cuenta que cuando salgáis de fuera hace frío y que no todo el mundo va a llegar al éxito que quiere tener. Posiblemente casi todos los que estéis aquí vayáis a tener trabajo, pero hay que ver qué tipo de trabajo queréis tener.
Y bueno, aunque el deporte o una disciplina artística da muchos beneficios, también hay cosas que no son tan buenas. Entonces, ¿qué no es tan bueno? Pues que cuando tienes una profesión que tu cuerpo es el instrumento para llevarlo a cabo, pues esas cosas puede ser que falle, puede ser que te rompas, puede ser que envejezcas. Entonces, esa carrera normalmente tiene muy poco recorrido. Así que yo siempre digo a todo el mundo que quiere hacer algo que es su hobby y que puede ser que no tenga una trayectoria muy larga, que tenga un plan B. Yo tenía un plan B, eso lo tenía clarísimo. Lo que no tenía muy claro es qué hacer. Entonces, en mi época yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Ciencias o letras? Voy a hacer mixtas, que no sé si vosotros, pero bueno, es como ciencias sociales o algo así, que ni una cosa ni otra. Acabé mi instituto, hice mi selectividad, que ahora se llama EBAU, y bueno, saqué buenas notas y podía elegir, pero decía, meterme ahora en una carrera de 5 años sin saber muy bien qué quiero, pues a lo mejor hago un grado medio. ¿Alguien ha hecho un grado medio? ¿Viene de grado medio? Vale, pues me imagino que sabéis que cuando... Bueno, pues la gente que hace grado medio pues se especializa o no profundiza tanto como hace en la carrera. Cuando llegas a la carrera, las primeras matemáticas y estas cosas cuestan, ¿no? Pero bueno, yo cuando empezaron a hablarme de algoritmia, de pseudocódigo, de organigramas, y era como, oh, Dios mío, ¿dónde me he metido? Si yo venía a esto de... porque parece que tiene futuro y es aprender a hacer cosas con los ordenadores. Pero la verdad es que desarrollar, hacer código, engancha. Las cosas, cuando creas algo que lo creas tú, es adictivo. Y yo no sé si vosotros alguna vez tenido la sensación, cuando os aparece vuestro primer Hola Mundo, no sé qué sensaciones habéis tenido, pero yo recuerdo que después de haberme pegado, compilado, no sé qué, me salió mi primer Hola Mundo, yo lo que hice fue, papá, ven, corre, que mira lo que hago. Y le daba al botón y salía Hola Mundo y me decía, bueno, pues si esto es lo que llegas a hacer, pues, pues me enganchó y me gustaba muchísimo la informática, entonces tuve muy buenas notas en el grado medio y pasé directamente a la universidad. No sé si habéis intuido, pero soy una persona bastante activa. Entonces, cuando empecé en la universidad, no solamente hacía la carrera, sino que estaba dando clases de informática o ofimática, que se llamaba en ese momento, programación y demás. El ser tan activa y me dio muchas oportunidades. Cuando entré en la universidad, tuve la suerte de entrar en un laboratorio de base de datos. No sé, me imagino que aquí en la universidad también tenéis laboratorios. ¿Alguien está metido en algún laboratorio o alguna actividad extra de la carrera dentro de la universidad? Sí. ¿Hay alguien? Sí. Bueno, pues que sepáis que eso os abre muchas puertas, porque ya os estáis diferenciando con el resto de compañeros. Estáis aprendiendo un montón de cosas que no se aprenden normalmente. Pensar que en la carrera todo el mundo estáis aprendiendo lo mismo, ¿vale? Entonces, el ser diferentes y hacer otras cosas que cuando vayáis a una entrevista digáis, eso va a hacer que os vayan mejor las cosas. De hecho, yo antes de acabar la carrera ya tenía trabajo. Entré en una empresa que además Mario tiene mucho que ver con ello. Y prácticamente no tuve que hacer ni entrevista. Dijeron, bueno, Adoración de Miguel, que era mi mentora dentro de la universidad, dentro de este laboratorio, confía en ti, nosotros confiamos en ti. He de decir que yo entré en la carrera, no sé si esto tiene lucecita. Bueno, pero entré antes del efecto 2000. Lo del efecto 2000 a nadie os sonará, ¿vale? Pero justo en ese momento hacía falta más informáticos de los que había. Parecía que el día 1 de enero del 2000 el mundo se acababa. O sea, todo el mundo pensábamos que ese día no iba a haber como una guerra nuclear o algo así. Entonces nos volvimos un poco locos porque es verdad que había un montón de aplicaciones que en la fecha tenían los 2 últimos dígitos. Claro, era el 1900X. Entonces eso iba a traer problemas y eso estaba claro. Entonces empezaron a contratar muchísimos programadores o informáticos. Digo programadores porque aunque no tuvieses la carrera de informática, parecía que valía. ¿Tú qué habías hecho? ¿Filosofía? Venga, para adentro. Haces un cursito de programación y puedes programar. He de decir que eso ha tenido un efecto negativo durante el tiempo. O sea, las personas que entraban sin saber muy bien qué hacían, pues han hecho que hubiese muchas aplicaciones que estaban mal construidas, había un mantenimiento increíble, todo, ¿sabe? Cuando la gente te contrataba o con un proveedor contrataba, parecía que eso ya iba a fallar, lo normalizaron, porque es verdad que había mucha gente mala en el sector porque no había.
Entonces, también se empezaron a crear un montón de empresas y estuvimos con la crisis del .com, de esas empresas que se creaban, muchas de ellas valían mucho dinero, pero realmente no eran útiles ni hacían cosas que ahí se creó una burbuja y hubo ahí la gente que no era muy buena, pues empezó a preocuparse, de decir, uff, me voy a quedar sin trabajo. Y obviamente muchos se quedaron sin trabajo, pero la gente buena, los informáticos de verdad, los ingenieros en informática, no se quedaron sin trabajo. Luego empezaron a venir Google, Amazon y otra vez, parecía que otra vez en la ola, nos faltan informáticos, a ver si la gente estudia más informática, porque necesitamos más informáticos. Y volvió a crecer otra vez el empleo, de hecho, pagaban bastante, se pegaban por los gente junior y demás, y hubo una crisis global. En esta ya me imagino que si os sonara la crisis del ladrillo, que ahí ya sí que habías nacido. Y esta crisis fue global, no era solamente en la parte de informática. Había una tasa de más del 26% de desempleo en España. Entonces, obviamente, afectó a todos los sectores. Pero sigo diciendo, yo por aquella época estaba en una empresa bastante molona y a nosotros, no a mí en particular, que no me afectó, sino que a la empresa tampoco le afectó mucho. Nosotros seguíamos contratando, seguíamos teniendo clientes. Los que no eran con esa base tan buena son los que muchos se quedaron en la calle, ¿vale? Entonces, es importante tener esa formación asentada. Luego, pues empezaron Big Data, Cloud y demás, y otra vez, ahora ya aquí a lo loco, venga, que eres junior, no tienes experiencia, da igual, 40.000 euros, no sé cuánto, como si fuese una feria. Y los salarios empezaron a subir un montón y parece que todo el mundo podía ganar muchísimo, entonces empezaron los bootcamp, la gente a estudiar informática, da igual, yo hago informática porque aquí se gana mucho dinero. Ahora no estamos en esta época, ¿vale? Ahora estamos ahí arriba, en la pirámide de ahí arriba del todo, pero otra vez se vuelve a ver que quien tiene una buena base puede ser que tenga buen futuro, ¿vale? La gente que solamente sabe programar sin más, pues a lo mejor no tiene tan fácil entrar. Ahora mismo, no sé si habéis escuchado que hay bastante crisis en la parte de juniors, queremos juniors, ¿no? La IA, bueno, luego contaremos esas cosas. He de decir que todo esto que os he contado, de que no es estable y que no siempre habíamos tenido crisis, como la que puede más o menos, me parece que ahora vamos a tener otra, dentro de lo que es los ingenieros en informática, estamos siempre por encima de la media de empleo, ¿vale? Todos los demás sectores están muy por debajo de la gente que estudia bueno, ya he dicho informática, pero estudia ingenierías en general, ¿vale? Estamos bastante por la media de empleo. O sea, que eso es para que no penséis que todo es catastrofista. Os voy a contar qué tipos de empresas os podéis encontrar cuando salgáis de la carrera, ¿vale? Hay dos tipos de empresas, o sea, hay muchos estudios donde no engloban en 2 tipos, sino en 3 o incluso en 6. Yo lo he querido reducir un poco y contaros, para mí, qué grandes grupos de empresas hay. Por un lado están las empresas de producto. Las empresas de producto, el modelo de negocio de una empresa de producto es el producto en sí, o sea, si el producto es muy escalable, o sea, se vende muchísimo, el margen de beneficio es mayor. ¿Eso qué conlleva? Conlleva que los salarios que podéis ganar sean mayores, porque el beneficio de la empresa no se basa solamente en vuestro trabajo, sino en cómo se vende el producto en sí. ¿Qué desventajas tiene estar en una empresa de producto? Pues que es muy sectorial, o sea, el producto es un sector y además normalmente cuando ya se ha hecho una arquitectura tecnológica, pues se trabaja en esa arquitectura, no se trabaja en otras, ¿vale? Pero si ese producto os gusta y esa tecnología os gusta, pues es un buen sitio para trabajar. Luego están las startups, que también las englobaría en la parte de producto o en la parte de, bueno, algún startup que es de servicios, pero sobre todo también el servicio que se vende, con lo cual es el modelo de escalable de... Entonces, ¿qué bueno tienen las startups? Porque normalmente son productos nuevos, por eso se llaman startups, y ahí es la orgía tecnológica. Puede usar lo último de lo último, lo más novedoso, y ese tipo de cosas mola mucho para aprender, porque además, como hay muy poquita gente, se hace de todo. De todo es de todo, o sea, desde recursos humanos, vamos a ver, hablarle al cliente, estoy muy cerca de negocio, con lo cual sé muy bien que estoy construyendo. Entonces, si estáis en un momento en el que no os importa mucho la estabilidad, pues es un buen sitio para trabajar. Eso sí, hay que saber que el 90% de las startups que se crean cierran antes de los 5 años. Entonces, estabilidad no se tiene mucha.
Y luego está la otra parte, que es la parte de consultoras, que no sé vosotros cómo percibís las consultoras. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Qué es una consultora buena, mala? Nadie. Os vais a quedar sin teclitas, que molan mucho, ¿eh? Es el mejor regalo que os van a poder hacer este año. ¿Nadie? Vale. Se perciben normalmente un poco como malas, esclavistas, un poco... Bien. Y tiene toda la razón de ser, y ahora os cuento por qué. ¿Alguien más? Eso, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con él, no? Yo creo. Bueno, pues efectivamente, yo muchas veces digo, no quiero decir que trabajo en una consultora. Eso es el demonio, es malo. Entonces, hay diferentes tipos de consultoras. Entonces, están, por un lado, las consultoras tradicionales. El modelo de negocio de las consultoras, en general, se basa en el servicio que ofrecen las personas, no en las personas como tal, sino en el servicio. Si yo vendo precio hora un servicio, porque estamos haciendo un proyecto, es poco escalable. ¿Qué significa que es poco escalable? Yo no le puedo decir a un cliente que le he vendido un precio hora de un servicio que el año que viene le voy a subir un tanto por ciento más. Con lo cual, el modelo para que una consultora crezca es que haya mucha gente. Cuanta más gente, más beneficio. Ese es el modelo de negocio de una consultora. Entonces, si son muy, muy grandes, pues lo de soy un número más, no me tienen en cuenta, lo que les importa es el dinero y todo este tipo de cosas, eso ha sido, en cierta forma, verdad, y en muchas empresas sigue siendo así. Que sea muy grande no significa que sea mala, ¿vale? Si tenéis la suerte de entrar en un equipito donde se hacen las cosas muy chulas, pues podéis hacer cosas muy chulas. Y de hecho, si no os gusta muchísimo la parte de programación, que os gusta más gestionar personas, gestionar equipos, pues a lo mejor es una buena empresa para trabajar, porque su trayectoria va más hacia ese lado, más que a la parte técnica. Luego, dentro de las consultoras, las súper grandes, hay consultoras un poco más pequeñas que son las especializadas. ¿Qué significa esto? Pues que se especializan en un sector en concreto o en una tecnología, pues que son de backend, o son de frontend, o son de cloud, ¿vale? Que son más especializadas. Estas normalmente son más pequeñas y lo bueno que tienes si estás en una empresa así es que vas a aprender mucho de lo que está especializado. Y si tienes gente alrededor que sabe mucho, pues vas a poder aprender un montón. Y luego hay empresas como la que estoy yo ahora y como las que he estado, no significa que sea la única, sino hay muchas así, que es un mix. O sea, somos consultora, el modelo de negocio es vender servicio hora, pero el centro de la empresa son las personas. Y lo que hemos descubierto y lo que sabemos es que lo importante es que si la persona está contenta, o sea, si las personas con las que trabajamos están contentas, las cosas van a ir muchísimo mejor. Entonces, en este sentido, si encontráis este tipo de empresas donde ¿cómo puedo percibir si es este tipo de empresa o no? Pues si le preguntáis a la empresa cuánto tiempo dedican a la formación, si hacen cosas, qué tipo de beneficios como empleado puedo tener. Ese tipo de cosas os van a dar pues, hacia dónde va un poco las empresas, ¿vale? Yo empecé trabajando en una empresa tradicional pero especializada. Estaba especializada en la administración pública. Entonces, cuando empecé a trabajar como becaria. Y muy rápidamente fui programadora junior. Os cuento mi primera experiencia, ¿vale? Yo me acuerdo cuando empecé como programadora junior, que llevaba muy poquito tiempo en la empresa, y fui con mi jefe al cliente y nos sentamos allí y en ese momento mi jefe dijo, os presento a Isabel, que es experta en Oracle. Y yo dije, ay Dios mío, experta, o sea, que acabo de empezar. Entonces, en esa época era muy normal y todavía sigue siéndolo. No había internet en los sitios, porque, bueno, todavía sí estaba internet, pero... Perdón. Pero por... Ay. Perdonad. No había internet, entonces, cuando tú estabas allí, el resto de tus compañeros ni siquiera eran de tu empresa, eran de otras empresas. No podías decir, ay, ayúdame, que no sé cómo va esto. Entonces, como podéis imaginar, me tocaba trabajar después mucho más en casa para intentar llegar a ser experta y que nadie me lo notase. Yo creo que se notaba perfectamente que no lo era, pero era un modelo que se hacía y se sigue haciendo en algunos sitios. Y el ir solo a un sitio cuando eres muy junior, pues es muy desagradable. Está mucho mejor que vayáis como en equipo, o sea, un grupo a hacer algo, entonces
siempre vas a poder aprender de tus compañeros, o por lo menos decir que eres junior, y eso hace que tus compañeros te ayuden y te hagan que crezcas más. Yo fui, pues eso, pasando todas las escalas de lo que era en una empresa tradicional lo normal. Pues era programador junior, analista programador, analista funcional, jefe de proyecto. Para mí esto era lo normal, lo que se hacía en cualquier empresa de informática. Y fui escalando bastante rápido, con 25 años así ya empecé a ser jefa de proyecto, porque por mi forma de ser, a mí también me gustaba mucho estar con los equipos, estar muy cerca de negocios, saber lo que el cliente quería y conseguir que estuviese contento con el resultado final. Hay un mito que se dice siempre que parece cuando tú estabas cuando yo estaba, cuando mis compañeros, cuando todo el mundo estábamos como programadores, parecía que el analista programador no hacía nada y ganaba más dinero. Y decía, pues si este no está haciendo nada y yo estoy haciendo todo el trabajo, lo hago yo porque estoy aquí programando y tal. Pues he de deciros que desgraciadamente no es así. Cuanto más responsabilidad tienes, más trabajo haces en silencio. O sea, al final tienes que tomar decisiones que de esa decisión depende si el trabajo tiene éxito o no. Y si no tiene éxito, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Que me imagino que a la calle. Tratas con personas. Tratar con personas tiene unos problemas invisibles que no os imagináis. O sea, cada persona tiene una casuística y un problema, y eso hay que gestionarlo para que el producto final, aunque parezca que no tiene que ver, sí que tiene que ver, que todo el mundo esté a gusto para que el producto final sea bueno o no. Y hay una frase que creo que es vital, que cuando vosotros estéis haciendo vuestro trabajo y todo funciona bien y no tenéis que preocuparos por otras cosas que hay encima, es que la persona que está por encima lo está haciendo muy bien, ¿vale? Porque os está habilitando que vosotros no os tengáis que preocupar solamente de nada, solamente hacer vuestro trabajo. Cuando ya era jefe de proyecto, como os decía, pues era jovencita y decía, bueno, pues yo quiero seguir creciendo, yo quiero más, o sea, yo no me quiero quedar aquí y quiero seguir ganando más dinero y quiero seguir creciendo. Entonces, justo en ese momento, la empresa que os decía que era especializada pasó a ser una consultora. O sea, esta empresa la compró una gran consultora de 15.000 empleados. Entonces me dijeron, lo que tienes que hacer es hacerte gerente de cuentas. Y yo, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es, ya no haces nada técnico, solamente tienes que vender, o sea, más como un comercial. Pero no solamente tenía que vender, sino que aparte de conseguir clientes, tenía que conseguir los equipos. Los equipos es el equipo de personas que vaya a hacerse el proyecto, con lo cual tenía que hacer entrevistas, tenía que tal. Luego tenía que ver que la rentabilidad del proyecto fuese la que quería la empresa que fuese. O sea, que al final era muchísimo trabajo. He de decir que a mí me fue muy bien, porque como yo venía de la parte técnica, pues me hablaba muy bien con los clientes, sabía muy bien lo que querían, sabía su problemática, sabía todo, entonces pues crecí como la espuma y tal. También he de decir que me la intentaron colar y me dijeron, como eres jefe de proyecto y estás ganando esto, pero para esto eres junior, o sea, tú ya no eres gerente de cuenta senior, te pagamos menos, porque claro, aquí eres junior, no eres senior. Pero tienes un variable, entonces si te iba muy bien, fenomenal, porque el variable iba creciendo, pero si no te iba bien, habías bajado el escalón. Pero bueno, yo tomé la decisión de voy a intentarlo y me fue fenomenal. Ganaba muchísimo dinero, tenía muchísimos clientes, llegué a tener como una unidad de negocio de más de 70 personas y la gente estaba contenta y los clientes también, pero empecé a ver cosas que no me encajaban mucho. Querían que hiciese cosas que no entraban muy con mi ética. Era como, vamos a hacer este proyecto de algo que no sabemos y tú tienes que decir siempre que ok a todo. Y luego te buscarás la vida. Luego ya encontrarás los equipos y encontrarás las cosas. Eso yo no me sentía muy a gusto porque al final decías, estoy engañando, o sea, no tengo ese equipo. Lo tengo que encontrar, pero a priori no lo tengo. Bueno, y otras 1000 cosas más que si queréis luego hablamos. El caso que en uno de estos clientes, normalmente los clientes no trabajan con un único proveedor o con una única empresa, trabajan con varias empresas. Entonces, en una de estas reuniones que teníamos varias empresas, pues conocí al CEO de una empresa de 25 personas. Yo estaba en una empresa de 15.000, ¿vale? Conocí al CEO de una empresa de 25 personas y empezó a contarme cosas que era como lo que yo había normalizado durante toda mi carrera. Era como boom, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Entonces me dijo, Isabel, mira, yo creo que necesitamos a alguien como tú en mi empresa, que empatice, que con los clientes, que tal. Y entonces tuve que tomar la decisión de qué hago. Cambio de una empresa de 15.000 donde esa seguridad
ficticia, porque realmente nadie tiene seguridad en ningún sitio, pero como que lo tenía ya todo montado y tal, ¿me cambio a esta empresa? Bueno, pues di el paso y me cambié. Y empecé a ver cosas como que íbamos a un cliente que yo conocía, o sea, que era amigo, y me decían, Isabel, mira, nos queremos gastar 200.000 euros para hacer este proyecto y nos lo queremos gastar contigo. Y mi jefe decía, pero bueno, ¿de qué va este proyecto? Y le decían, pues de esto, de tal. Decía, no lo vamos a hacer, porque ese proyecto va a fracasar y no queremos estar en proyectos que fracasen. Y yo hacía, ¡bum! ¿Qué me estás diciendo? Que estamos diciendo que no a 200.000 euros por mi mentalidad anterior. Y sí, decíamos que no. Normalmente luego surgían un montón de cosas y a esta empresa le iba muy bien. Yo cuando entré éramos 25 personas, 24, 25, pero empecé a aprender que hay una comunidad tecnológica, que yo antes ni tenía ni idea de eso. Empezábamos a ir a eventos, hacíamos meetup, conocíamos un montón de gente del sector. Empecé a ver que había vida fuera de lo que ya había visto como normal. Y surgen un montón de oportunidades. En esta empresa he estado 10 años, pasamos de 25 a 120, 130 cuando la vendieron a una consultora tradicional. Y ahí dije, aquí ya no me pilláis, yo no quiero estar en una consultora tradicional. Que digo que yo, o sea, no significa que no sea bueno, sino simplemente por mi forma en la que había transcurrido mi carrera, creía que no era donde quería estar. Entonces entré en Next Digital, como os he dicho antes, y hemos creado una comunidad que ayuda a las comunidades a hacer cosas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues vamos a todos los eventos más importantes tecnológicos a nivel nacional, grabamos las charlas de estos eventos y las publicamos de forma gratuita en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es gratuito, podéis entrar si queréis. Ahí tenéis el código QR. Luego, una de las cosas que les pasa a la gente que se junta para hacer cosas es que no tienen el sitio donde hacerlo. Y nosotros, como tenemos una oficina muy chula, o sea, nosotros trabajamos 100%, pero tenemos un coworking al lado del Bernabéu, que si no conocéis Madrid está muy, muy céntrico y muy bien situado. Dejamos ese espacio para grabar las charlas. Si alguien está pensando que sirviendo código viene de lo que pensamos que viene, viene de eso. Sirviendo código viene de sirviendo coño. ¿Alguien conoce la expresión? Porque veo risitas ahí. Vale, pues viene de eso, porque si no conocéis la expresión o quien no la conozca, sirviendo coño es una expresión que viene de Estados Unidos, de las drag queen, cuando hacían un espectáculo y decían, ¡buah! He venido aquí a darlo todo y lo he hecho fenomenal. Pues he venido a servir coño. Entonces, esa frase, esa expresión está en España y en otros sitios para decir eso, como es la polla, ¿vale? Porque es algo muy masculino, pues servir coño es como lo mismo, pero en femenino. Digo para que sepáis de dónde viene, ¿vale? O sea, que sí que viene de eso. Pero lo que hacemos es eso, hacer que las comunidades puedan compartir su conocimiento, yo digo que soy la metre de Sirviendo Código, porque lo que hago es conexiones de unas empresas con otras empresas, de unas comunidades con otras comunidades, grabamos todo esto, lo ponemos para compartirlo con el mundo, porque decíamos, qué pena que una charla que es muy buena solamente se quede en un circulito de 20, 30 o 100 personas o 200, que llegue al máximo número de personas posible. Pues llevamos un añito y medio, nos ha ido fenomenal, tanto que cuando pasábamos un año que fuimos a más de 30 eventos, teníamos más de 300 charlas en el canal y demás, hicimos, y esperemos que volvamos a repetir porque fue un éxito absoluto, hicimos una gala, como la gala de los Goya, pero en tecnología, de la gente que comparte conocimiento de forma altruista, pues hicimos una gala para premiarles. Entonces, este día nos juntamos más de 300 personas, y así de elegantes, como ves en las fotos, y la idea es pues celebrar que en esta profesión tenemos la gran suerte de que la gente comparte conocimiento. Y cuando compartes conocimiento, sin esperar nada a cambio, las cosas llegan solas. Y esto es así, literalmente. Cuanto más genuino es el compartir sin esperar nada a cambio, lo comparto porque quiero, lo comparto porque he estudiado esto y yo creo que si lo comparto alguien puede aprender de esto y eso va a hacer que el sector de tecnología sea mejor y si el sector de tecnología es mejor para todos. Si esto funciona bien, es bueno para todos, ¿vale? Entonces, ¿qué consejos os doy? Bueno, pues aparte de hacer la carrera, que como os he dicho hasta ahora es muy importante para poder sobrevivir en este futuro que nos viene, si hacéis un máster, por fenomenal, pero en el software es muy difícil
tener cosas tangibles que mostrar, porque el software normalmente es de terceros y no podemos enseñar el GitHub de cualquiera, podemos enseñar de un proyecto que hayamos hecho propio. Os animo a que hagáis proyectos propios, o sea, vuestros, no el que os manda en la universidad de prácticas y demás, que eso lo tienen todos vuestros compañeros. Pero si tenéis una idea, aprovecharos esa idea y hacer algún proyecto. Compartir conocimiento, o sea, si yo estoy aprendiendo cosas y las escribo, o sea, escribiendo código no os he contado, ¿vale? Que no es por hacer publicidad ni nada, pero también tenemos un blog donde la gente que quiere compartir conocimiento puede escribir. O sea, si yo quiero escribir recurrentemente, lo bueno es que yo me hago mi blog y escribo recurrentemente en este blog. Pero si yo quiero, de vez en cuando, aprendo algo nuevo y lo quiero subir, pero no quiero estar pendiente de tener un blog, de mantenerlo, que eso funcione, de meterlo en redes, pues podéis escribir en otros sitios como LinkedIn o en Sirviendo Código o en otros sitios donde eso puede llegar a mucha gente. Cuando una persona con una empresa está buscando gente y os encuentra, y si habéis escrito un artículo, si habéis dado una charla, os habéis atrevido a dar una charla, os va a diferenciar y eso es bueno para todos. Y os voy a contar una cosa que me imagino que sabéis, pero la pirámide del aprendizaje efectivo es algo que tenéis que aplicar siempre en todas las cosas. De esta charla que os estoy dando hoy, os vais a quedar con un porcentaje muy pequeño de lo que os estoy contando. Pero si esta charla os doy luego las transparencias y las volvéis a leer, os vais a recordar, van a haber conexiones y vais a recordar más cosas de las que os he dicho. Si esto además, en vez de ser una charla, no hubiese sido una charla técnica, no una charla más del sector y tal, y hacemos un taller donde estáis vosotros practicando, eso hará que se os quede más el contenido. Pero si lo tenéis que contar esto mismo que os estoy contando a un compañero o dar una charla como esta, es cuando vais a tener el conocimiento real. Entonces, intentarlo y veréis cómo vais a aprender, cuanto más compartáis, más vais a aprender. Ahora, estamos en el momento IA, aquí. Todo lo que es nuevo para todo el mundo. Habrá gente que estemos muchos años en el sector y que estamos totalmente aprendiendo, pero todo lo que está apareciendo ahora mismo nuevo, que sale cada semana una cosa nueva, es nuevo para vosotros y para una persona que lleva 20 años. Si aprendéis de estas cosas nuevas, no os encasilléis en tengo que aprender Java o tengo que programar. Aprender estas cosas nuevas, porque si lo aprendéis y vais a una entrevista, vais a ser de los que sabéis más de lo último, aunque seáis junior. ¿Vale? Es un consejo que espero que os sirva. Y no sé si conocéis la teoría de Kano, pero esto también es aplicable a todas las áreas de vuestra vida. Hay unas cosas que son básicas, que todo el mundo, nadie pregunta por ellos porque es algo que se da por hecho. Si yo pido una pizza, entiendo que me tiene que llegar en el tiempo estimado y caliente, ¿vale? Y eso es lo normal. Si me llega así, no voy a decir, ¡ay, qué bien que me ha llegado caliente! Es lo que tiene que ser. Pero si no me llega así, me voy a enfadar bastante. Si vosotros vais a una entrevista de trabajo, lo normal es que hayáis hecho una carrera. A lo mejor no os preguntan ni por la nota media, les da igual. O sea, habéis hecho la carrera, habéis hecho un básico, ¿vale? Pero hay otras cosas que son de rendimiento. Si aparte de hacer la carrera habéis hecho un máster, habéis hecho compartido, habéis hecho cosas diferentes, os estáis diferenciando del resto de vuestros compañeros. Y ahí ya es como, ¡ay, esta persona me voy a acordar más de ella! Si la pizza cuando llega, aparte de llegar como vosotros esperáis, o llegan con unos ingredientes de primerísima calidad, aunque ya hayáis pagado menos o lo que sea, es como, voy a repetir esta pizza, me ha gustado y el próximo día vuelvo a repetir. Y hay elementos sorpresa, y estos son los que realmente llaman la atención y de los que vais a acordar. Si la pizza llega con, os regalo 2 bebidas y encima cuando abro la caja tiene música, ¿qué haríais? Por ponerlo en Instagram, llega una empresa con una caja con música. Si vosotros llegáis a una entrevista de trabajo y aparte de tener todas las cosas que se suponen básicas o alguna que dices, esta persona me gusta, dice, no, es que yo he dado charlas sobre inteligencia artificial en esta conferencia. ¡Wow! Esta persona la quiero en mi empresa y además no le voy a pagar como a cualquier junior, le voy a pagar más, porque tiene una inquietud que no tienen el resto de compañeros. ¿Vale? Rodéate de gente mejor que tú. Esto es fundamental. Cuando vais a una empresa de becarios o de prácticas, no os juntéis con los que están haciendo prácticas, que también, ¿vale? Pero juntaros con gente que son más seniors, que os van a poder enseñar más cosas. Y es más, cuando estéis en una empresa o en algún sitio donde penséis que vosotros sois los mejores, estáis en el sitio equivocado. Tenéis que intentar siempre, estáis en vuestra zona de confort.
Y hay que salir de la zona de confort para seguir aprendiendo, porque si no os vais a encasillar. Y cuando os encasilléis durante mucho tiempo en esta profesión, cuando salgáis, estáis muertos. Ya no hay nada para vosotros. No sé si me he explicado, que tampoco quiero ser muy pesimista, pero luego hablamos, si queréis, y rebatimos estas cosas. Hay una cosa que es muy importante, que es la teoría del conocimiento en T. Cuando estamos aprendiendo, hace como... se dice que está bien saber un poquito de todas las cosas y profundizar en una. Hace 3-4 años, el que más sabía de React, de Angular o de tal, les pagaban una pasta increíble. O sea, es como especialízate y especialízate en un lenguaje de programación. He de deciros que hoy por hoy da igual en el lenguaje que programéis. Ahora mismo, con la IA, esto se está haciendo que la parte horizontal, la parte de saber mucho de, o sea, poquito de muchas cosas, es más importante que saber una cosa, mucho de una cosa. ¿Por qué? Porque la IA va a hacer mucho trabajo por vosotros. Entonces, a mí me da igual el lenguaje que programéis. Lo que me importa es que sepáis cómo se tiene que programar. Que sepáis hablar a la máquina y el resultado que salga sea lo esperado, ¿vale? No que pues eso, lo que hace un bootcamp, ¿no? Que al final programas en un lenguaje de programación, pero no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y ahora ya llegará al debate. ¿Creéis que dentro de 3 años vais a tener trabajo o no? ¿Qué decís? Quiero escuchar vuestras opiniones. Y ahora sí que viene el momento llavero. Bien. ¿Alguien más piensa como ella? ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Nadie piensa que estamos muertos? ¿Que lo de informática lo va a hacer toda la IA y que vamos a ir a la calle? ¿Nadie piensa eso? Bueno, pues por redes sociales y por todos los sitios hay dos visiones, ¿vale? Summer escribió un artículo que decía que la IA en el 2023... Tú le pedías que hiciese un lenguaje, o sea, un programa informático y lo que salía era bastante deficiente. O sea, esto no podríamos tenerlo en cuenta porque o hay alguien profesional detrás o esto no funciona. Pero que en el 2024 lo que salía ya no era como, bueno, pues esto no tiene tan mala pinta. Pero es que en el 2025 ya salen cosas muy buenas, muy, muy buenas de la IA. Entonces, si esto avanza con esta velocidad, ¿qué va a pasar dentro de 3 años? ¿Vale? Pero luego Boyack escribió referente a este artículo diciendo que, bueno, a ver, que no nos volvamos locos, que efectivamente la IA es una herramienta muy potente que nos va a ayudar a hacer muchas más cosas más rápido, pero que la iteración con lo que es el cliente, en lo que saber qué problema complejo tiene que solucionar el cliente y decirle a la máquina cómo solucionar ese problema y luego ver que el resultado que nos ha dado coincide con las expectativas iniciales, eso es muy difícil que lo haga solamente la máquina. Entonces, ahí está el debate, ¿vale? Hay unos que piensan unas cosas y otros que piensan otros. ¿Qué pienso yo? Yo pienso, no sé si conocéis la paradoja de Jevons, esto apareció cuando la revolución industrial, que la gente cuando estaba trabajando en el campo y demás decía, madre mía, las máquinas, ¿y yo qué voy a hacer? Si yo era artesano de esto, si ahora están las máquinas que lo van a hacer. Pero lo que se ha demostrado con el tiempo, que cuanta más tecnología hay, más tecnología se crea. Entonces, yo creo que vamos a hacer cosas diferentes, tienes toda la razón, y pienso como tú. Creo que no vamos a ser programadores al uso como se era antes, pero sí que vamos a hacer, o sea, que es imprescindible todavía el trabajo que hace la parte de ingeniería, porque eso no lo hace cualquier persona. Y de hecho habrá experimentos por ahí, que ya os contaré más adelante, que va en torno a eso. Y ya para finalizar, hay una cosa que llevo dándole vueltas y que creo que es así. Cuando empecé a programar, yo empecé a programar con programación estructurada. Y parecía que tenías que saber el lenguaje de ensamblador, porque si no conocías el lenguaje ensamblador, no ibas a entender cómo funcionaba el lenguaje estructurado. Se ha visto que con el tiempo, ahora mismo nadie estudia ensamblador y sabes cómo funciona por dentro un poco las tripas.
Luego pasaron de lenguaje estructurado a orientación de objetos y también era como, otro cambio. No lo puedo comparar porque esto exponencialmente es muchísimo más, estamos en un tsunami, o sea, esto se nos escapa un poco del control y eso sí que va a hacer que psicológicamente el humano no estamos preparados para absorber tanta velocidad a la que va un poco la tecnología ahora y eso va a ser un poco el paradigma futuro. Pero bueno, lo único que ya termino con esto, no os obsesionéis con vuestro primer trabajo, obsesionaros con seguir aprendiendo. Y bueno, pues muchas gracias. Esto es la charla de hoy. Y he de decir que sigo bailando a día de hoy. O sea, después de hacer todo esto también sigo bailando, que es como empecé la charla. Preguntas y cosas, que aquí hay mucho debate, ¿eh? O sea que... Muchas gracias, Isabel. Y creo que sí, que es un tema muy interesante. Uy, perdona. Y me parece que tendría que dar lugar a un poco de debate, ¿no? A ver qué... Bueno, luego os doy a los que habéis participado. Y ahora empezamos con el debate. Porque yo no sé si estamos tan seguros de si nos vamos a quedar sin trabajo, de qué vamos a tener que trabajar, si lo que estamos estudiando nos va a servir. ¿Nos preocupa? A nosotros, a nosotros como profesores sí nos preocupa qué enseñamos, cómo lo enseñamos. Yo, por ejemplo, que enseño, estaba enseñando hoy SQL, ¿no? Y me planteo, ¿esto de SQL, si la máquina se lo hace bien, tiene sentido, no tiene sentido? No sé, muchos dicen que, claro, que la IA es buena para expertos. Quiero decir, si yo sé de un tema, sé si se equivoca o no. Entonces, si hace todo el código, porque tú decías, bueno, tendremos que saber hablar con el cliente y ver si el producto... Eso como dentro de 3 años, ¿eh? Claro, a día de hoy... pero ¿y si programamos solo pidiéndole cosas sin saber nada de código? Esto del Spec Driven Development, por ejemplo. O sea, a día de hoy, o sea, de hecho, bueno, es que acabo de venir además de este fin de semana, hemos estado en un espacio hablando de esto, mucha gente experta, entonces tengo con muchas conclusiones y con muchas ideas. Pero a día de hoy he de decir que todavía o sea, la ola está llegando hasta aquí y es verdad que ahora mismo la gente, muchas empresas ya no quieren junior, o sea, no están buscando tantos juniors. Pero en el debate que tuvimos otro día de los expertos, lo que se ve es que a futuro entre el junior y el senior no va a haber tanta brecha, ¿vale? Porque si un junior, hablo de carrera universitaria donde tengan unos cimientos asentados, ¿vale? No un junior cualquiera. Estoy diciendo cosas políticamente muy incorrectas, me van a matar los bootcamp y este tipo de cosas, pero si tienes una buena base, una de las ventajas que tenéis es que sois nativos IA. O sea, vosotros ya estáis con la IA haciendo un montón de cosas ya para vuestra vida personal y la forma de trabajar con la IA es diferente a gente que es más senior. Es verdad que a día de hoy todavía hay que evaluar mucho que el resultado que se da sea el correcto, ¿no? ¿Cómo ha programado la IA el algoritmo? Si es correcto o no es correcto, pues la IA es muy determinista y en la profesión de informática es muy determinista. Entonces, ahora mismo algunos procesos yo no los dejaría en mano de la IA. A día de hoy, dentro de 3 años, veremos cómo vamos. Pero eso pienso. Dime, sí. Bien, bien. Muy buena la charla, me ha gustado mucho y bueno, todavía le estoy dando vueltas a bastantes cosas que has comentado, espero hacer la pregunta bien, pero una cosa que sí me gustaría saber tu opinión, has comentado mucho del impacto que va a tener la IA en nuestro trabajo, pero en empresas pues no tecnológicas o tecnológicas pero medianas grandes, me da la impresión de que cuanto más subes la escalera directiva de toma de decisiones y tal, menos conocimiento tiene la gente sobre realmente lo que es la IA, cómo funciona. Entonces, un poco hilándolo con la pregunta que has hecho de cómo afectar la IA a nuestro futuro y tal, yo no sabría qué decirte porque siento más que esas decisiones están tomadas por gente que no la entiende. Es decir, lo que me preocupa es que las decisiones IA están tomadas por gente que no la entiende o gente que tiene unas expectativas irreales. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Las decisiones IA están tomadas por gente que no la llega a entender? ¿Son peores las expectativas que ponen directivos en ella que luego el desempeño real de los trabajadores? Espero que haya... Vale, entiendo claro lo que dices. A ver, yo creo que lo que había hablado del artículo de antes y demás,
Es verdad que desde fuera puede parecer que la IA ya lo hace todo, ¿vale? La verdad es que la preocupación viene porque los informáticos que sí que están usando, o sea, informáticos, hablando de los ingenieros, que sí que estamos utilizando la IA en el día a día, te das cuenta que crece de una manera bestial y que efectivamente cuando a lo mejor sale ya un código lo lees y dices, bueno, si es que tiene hasta test de integración, está limpio, se entiende el código, entonces sí que da un poquito de miedo decir, sabes que esto la IA lo puede hacer muy bien y eso lo dice no la gente que no sabe, sino la gente que está programando con ella. O sea, la tendencia o lo que se dice en el mercado es que claramente, posiblemente de aquí a 3 años o 5 años, no programemos como lo estamos viendo ahora. O sea, como os he dicho antes, hemos programado de muchas maneras diferentes. Entonces, la forma de programar a futuro se ve que va a ser de lenguaje natural, pero tú tienes que darle unas buenas instrucciones, aunque sea en lenguaje natural, ¿vale? Y estructuradas para que la máquina lo entienda. Lo que yo creo es que a lo mejor muchas más personas o muchos más sectores que no se planteaban tener tecnología, ahora lo quieren tener. Mira, el experimento social lo voy a contar además aquí, eso no sé si, pero bueno, queríamos ver que si una persona que no tiene ni idea de informática, pero que le gusta esto y es muy inquieto y tal, podría ser capaz de programar una aplicación, ¿vale? A día de hoy, lo que estamos viendo en ese experimento es que a lo mejor una página web sin tener mucha funcionalidad y tal, sí lo podría hacer, pero que si es un sistema complejo, que es normalmente lo que nosotros hacemos, o sea, nosotros no hacemos cositas, o sea, ahora mismo una página web la podría hacer más o menos, cualquiera sabiendo WordPress, tal, más o menos. Pero hay sistemas complejos que aunque haga muchas cosas, las haga la IA, tiene que haber ese ingeniero detrás haciendo todo ese proceso. No sé si he contestado a tu pregunta. En parte sí, en parte también me gustaría saber si ha cambiado el panorama de, en plan, antes, para hacer un proyecto X, 5 ingenieros, y ahora dicen, no, 5 no, 3 y que se van a usar bien la IA, cuando realmente lo que sí hacen falta son 5 ingenieros buenos, porque con 3, por muy bien que sepan de ella, la IA no alcanza a toda la amplitud y profundidad del proyecto que se vaya a desarrollar. He de decirte, desgraciadamente, que vamos a usar menos ingenieros. Lo que yo creo es que va a haber más aplicaciones que hacer, o sea, más cosas que hacer, pero en cada proceso se van a necesitar menos personas. Desgraciadamente, yo creo que vamos a atender más por ahí. No sé si pensáis igual o no. Claro, sí, claro, pero es... Hola. Hola. A ver, no sé muy bien cómo expresar esta duda, pero sí que has hablado que crees que en el futuro va a haber como menos diferencia entre los juniors y los seniors. Pero también quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre el problema de cómo se va a aprender o cómo van a aprender los nuevos ingenieros que ya son nativos IA al empezar la carrera y el cómo cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico teniendo herramientas que te pueden dar las soluciones de una manera más rápida. Pues justamente ahora mismo estamos justo en ese paradigma, o sea, justo ahora mismo es cuando estamos en el cambio, ¿vale? Y ahora mismo sí que se necesita tener ese pensamiento crítico y se necesita saber, bueno, el pensamiento crítico lo vamos a necesitar siempre, ¿vale? Pero que sí que estamos todavía muy ligados a esta parte de saber lo que sale a nivel código. O sea, yo quiero saber el algoritmo que me está haciendo la IA para saber si ese algoritmo es correcto, está haciendo las cosas correctas. O sea, eso ahora mismo todavía no estamos en el punto de no nos creemos todo lo que salga, ¿vale? Es verdad que con los experimentos de cosas pequeñas, lo que están saliendo cosas buenas, pero todavía no estamos en ese punto que dices de... Entonces, ¿cómo se va a enseñar? Obviamente tiene que haber un cambio de forma de enseñar, pero como os he dicho al principio, o sea, hemos ido haciendo muchos cambios, o sea, no hemos... la gente que programaba hace 30 años, programaba en código máquina, ¿sabes? Quiero decirte, que sabía que las tarjetas perforadas, cómo tenía que ponerlas y no sé qué para que saliese. Ahora mismo no tenemos ni idea de eso y seguimos pudiendo resolver problemas que tiene la sociedad. Entonces, yo no sé si os ha pasado, pero yo me acuerdo cuando estudié, que yo venía de grado medio, como os he dicho, y yo cuando estudiaba en informática, pues la de programación se me daba muy bien, pero las matemáticas era como, ¡oh, Dios! Y yo decía, ¿pero para qué narices necesito aprender matemáticas? Si yo no voy a hacer yo estoy haciendo informática de gestión, no necesito las matemáticas. Y me decían, es que las matemáticas son para estructurar tu cerebro. Y yo decía,
Pero al final, a la larga, me he dado cuenta que eso efectivamente es verdad. Y entonces yo creo que se están programando el cerebro para saber resolver esos problemas complejos que no todo el mundo es capaz de resolver. Estaba encendido, yo creo. ¿Se me oye? Ah, perfecto. Buenas, Isabel. Antes de nada, pues muchísimas gracias por darnos la charla. La verdad ha sido muy entretenida. Y tenía yo la duda de que cuando has mencionado lo de la escalada laboral que has ido teniendo con el paso del tiempo, quería preguntarte cuáles han sido esos factores clave o del éxito que te han llevado a ir escalando con el paso del tiempo. Vale. Yo eso también lo iba a incluir, que se me ha olvidado decirlo, pero para mí lo más importante para cualquier cosa en tu vida es la aptitud. Actitud con C. Porque la aptitud con P es un P importante, que es lo que estáis aprendiendo aquí en la universidad. Pero la aptitud sin actitud no llegas a ningún sitio. Entonces, hay dos cosas clave. Yo he hecho un montón de trabajos, aparte de lo que os he contado. He sido camarera, he estado trabajando en lo que se podría llamar hoy un chino, que antes se llamaba ultramarinos. He estado trabajando de un montón de cosas. Desde los 14 años he estado trabajando en un montón de cosas. Y siempre he sido feliz en todos los trabajos. Siempre he encontrado lo mejor de cada trabajo, y sabían que eran trabajos que no eran para toda la vida y que eran trabajos mal valorados. Pero yo no estaba pensando, vaya mierda de trabajo, sino, joder, qué guay, cómo me lo estoy pasando, estoy divirtiendo, estoy aprendiendo un montón de cosas. Y yo creo que eso es la clave de éxito en cualquier cosa de tu vida, la actitud. Que te guste y que estés entusiasmado con pasar al siguiente paso. Hasta ahora, con esa actitud, me ha ido bien siempre. Muy buenas. Yo te quería preguntar que conforme la escalabilidad en la empresa, si conforme vas escalando puestos cada vez te vas alejando más del ámbito informático, a fin de cuentas empiezas como junior y como jefe de proyecto a lo mejor tienes que tener esas bases, pero no te acercas más al factor humano, más al trato con la empresa. ¿Considera eso muy importante, a lo mejor ya que no se da, si tu objetivo es escalar, que a lo mejor las bases, aunque tengas buenas bases, al fin y al cabo no acaban siendo necesarias del todo? Muchas gracias. Vale. No quería extenderme mucho en la presentación y yo os he contado mi experiencia personal, ¿vale? Y yo os he dicho que era lo que yo había vivido, lo de la consultora tradicional. Pero no tiene por qué ser esa la carrera de todo el mundo. O sea, si tú eres una persona técnica y te gusta mucho la parte técnica, hay un montón de empresas en las que tú puedes seguir creciendo y ser una superestrella, o sea, quiero decirte, ganando mucho dinero sin desviarte de la parte técnica, sin llevar personas. O sea, eso existe y tienes que buscar la empresa que eso lleve, si es lo que tú quieres, que lleve eso. Y hay empresas que lo hacen y, de hecho, a mí me encantan, que son las que yo quiero estar. En las empresas donde la gente quiere estar más en la parte técnica de resolver problemas, no tanto en la parte de gestión, que la gestión es necesaria, pero no súper necesaria. De hecho, hay empresas autogestionadas o con un organigrama mucho más plano que funcionan fenomenal y es porque hay gente muy buena técnicamente. Entonces, no siempre tienes que llevar la carrera que yo llevé. O sea, de hecho, es una de las cosas que he dicho, que para mí era lo que había y no, hay empresas que hacen otro tipo de cosas. Entonces, es importante saber, no es importante saber lo que queréis hacer, porque probablemente la mayoría de la gente que está aquí no sepa muy bien hacia dónde me quiero dedicar. Entonces, con el mensaje final lo que quiero decir es, si tú ahora te gusta mucho la parte técnica, busca eso. Los pasos en las decisiones van a ir con el tiempo. No tenéis por qué saber cómo va a ser vuestra carrera profesional de aquí a 20 años, ni de aquí a 5, ni de aquí a 3. Es como, yo ahora me apetece hacer mucho esto, voy a buscar una empresa que me dé esto que quiero. Ya veré si luego sigo escalando en esa empresa o quiero cambiar de empresa o quiero hacer otro tipo de cosas. El tiempo, o sea, no queráis adelantaros a acontecimientos, pero sí que tenéis que, si eres una persona muy técnica, busca eso. O sea, hay empresas que te pueden llevar por ese camino. ¿Vale? Y si eres una persona que no te gusta, o sea, hay gente que estudia informática y no le gusta tanto la parte técnica, se da cuenta de que, yo no quiero seguir estudiando toda mi vida, constantemente a salir una cosa nueva, otra cosa nueva y estar actualizado, pero me encanta llevar personas o llevar tal, porque luego hay gente que es muy buena técnicamente y no es buena gerente o no es una buena persona, o sea, una buena
dirigiendo equipos, pero es muy bueno técnicamente, y al revés, hay gente que es muy buena llevando equipos, pero técnicamente pues es regulín. Cada uno tiene que construir su carrera dependiendo de lo que le gusta, de sus intereses y de lo que se le da bien, sobre todo porque esto es cuestión de sentirte a gusto y sentirte feliz, entonces voy a hacer lo que más me gusta. Y que no os dé miedo, o sea, otra de las conclusiones que quiero que saquéis de la charla es que no me dé miedo a tomar decisiones, que la cosa no pasa nada. O sea, yo cambié de una empresa de 15.000 a una empresa de 20, me fue bien. Y a lo mejor me podía haber ido mal, pero con la actitud pues hubiese cambiado, pues me hubiese ido otra vez una de 15.000, haciendo otra vez lo mismo que estaba haciendo anteriormente. Cuando la última empresa, Autentia, que es esta empresa que os digo, que es donde descubrí todo este mundo, cuando la vendí no me podía haber quedado en la empresa tradicional y no me hubiese ido mal, hubiese sido otra vez comercial, pero ¿quería hacer eso? No, yo en ese momento, pero a lo mejor otra persona sí. Buenas, lo primero, muchas gracias por la charla y lo segundo, tenía dos preguntas relacionadas, a ver cómo las formulo, respecto al tema de, como hemos visto lo de la IA, que ahora la gente está muy nerviosa, respecto a la educación. Sí es cierto que Francisco nos ha enseñado en clase que no es tan fácil cambiar los planes de estudio de un día para otro, pero ¿crees que la ingeniería informática va a seguir enfocándose en conocimientos técnicos que sí es cierto que comparte con soft skills, pero tú crees que de aquí a un futuro la carrera va a estar más enfocada a soft skills o a técnicas de entender el cliente o monitorizar tareas más que desarrollo como tal? ¿Crees que estas skills se van a quedar como están a día de hoy más a lo que tú vas aprendiendo fuera de la enseñanza? A ver, dicho esto, he de decir que la carrera, cuando yo hice la carrera, hace unos cuantos años, a como está ahora, ya hay un montón de asignaturas y un montón de cosas que yo no estudiaba en su día y ahora se estudian. Obviamente, se intentarán introducir otras asignaturas que se adapten a los nuevos tiempos. Pero hay algunas que yo creo que han seguido desde que yo estudié y siguen ahora y seguirán, porque eso sí que hace que tengas ese pensamiento crítico de lo que hablábamos antes. Pero aunque la administración pública va muy por detrás, o sea, luego se pueden hacer otras muchas cosas. O sea, una de las cosas que quiero inculcaros es que no esperéis que todo os lo den en la universidad, o sea, que tienes que tener esa inquietud de aprender. Y yo lo que os digo, si vais a charlas o escuchar, o sea, no hace falta ir. En vez de verme series de Netflix todos los días, que no digo que esté mal, todo el mundo lo hacemos, pues a lo mejor es dedicar un poquito de tiempo a escuchar charlas de gente que está hablando de este tipo de cosas. Me las pongo en un podcast, me las pongo mientras que voy en el tren, no sé dónde estáis, pero os va a sorprender la cantidad de cosas que podéis aprender, de cómo está el mercado, de hacia dónde va, de qué es lo que se habla. Si entráis, por ejemplo, no es por dar publicidad, pero es que esto no es publicidad porque es una comunidad. Pero si entráis, veréis la cantidad de charlas que hay de un montón de cosas diferentes. Y os dan, o sea, yo tengo esta visión, pero a lo mejor otra persona que de otra charla tiene otra visión diferente. Es verdad que, pues eso, voy como a unos 20, 30, 40 eventos al año, donde hay muchísimas charlas y escucho muchísima gente. Entonces, el escuchar a tanta gente te hace tener más pensamiento crítico de cómo va. Y lo que me dices de las carreras, obviamente sí que irán cambiando, pero no en algunas cosas seguramente no. Y además es que no debería de cambiar. Otras sí. O sea, otras muchas cosas que... Yo estudié en lenguaje ensamblador. ¿Tú has estudiado en lenguaje ensamblador? Poco. ¿Así has estudiado un poco? Ah, bueno, pues mira, todavía ves, sigue estando. Buenas, primero muchas gracias por la charla. Yo es más una opinión y para saber un poco también la tuya. Y es que no me da miedo el trabajo dentro de 3 años, porque pienso que vamos a tener trabajos todos, pero sí me da miedo como el primer salto, que siempre se empieza como desarrollador, ¿no? Y creo que esa parte es la parte más automatizable con IA. Creo que es más importante o más interesante hoy en día formarse sobre todo en temas de proyectos o temas de empresa, temas de servicios, para pegar ese primer salto antes o más rápido, saltando ese escalón de desarrollador que siempre se da al principio en la empresa. Y quería saber qué opinas sobre eso. No, o sea, yo creo que ahora mismo puede ser sí el principio, pero posiblemente a lo mejor dentro de poco no sea el principio. O sea, todo va cambiando, entonces es importante que sepáis de estas nuevas cosas y además en las empresas os enseñarán a lo que se pide o a lo que se espera. O sea, que
No hay que tener tanto miedo de ese primer paso porque la empresa al final, la empresa que te contrata quiere tener a alguien que sea lo más útil posible. Entonces te va a formar en lo que se necesita en ese momento. Y a día de hoy se siguen necesitando programadores. A día de hoy, ¿vale? Dentro de 5 años ya veremos, pero a día de hoy se siguen necesitando. Entonces, bueno, en cada empresa te dirán la carrera, o sea, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, eso es otra de las cosas buenas que podéis preguntar, tomar nota, es qué carrera o qué plan de carrera tengo en esta empresa. O sea, si yo entro en esto, porque normalmente una empresa ya más o menos decente te dice cuál sería tu plan de carrera. O sea, tú empiezas ahora aquí, pero si esto va bien y consigues este tipo de soft skill y de hard skill, tal, pues puedes ir pasando por estos tal. O llega un momento que en algunas empresas que son muy grandes es como, en este momento puedes dedicarte a esto o a esto. Y tú tienes que tomar la decisión de hacia dónde quieres ir. Buenas. Respecto a la pregunta que ha hecho mi compañero, ¿cómo crees que son tan importantes las decisiones que tomemos al principio de nuestra carrera profesional? Uy, ¿dónde he dejado el...? Uy, justo te iba a poner la diapositiva anterior, que no creo que sean muy importantes. O sea, lo importante es que donde estéis aprendáis mucho. O sea, que no seáis unos ejecutores, sino que digáis, en esta empresa hay muchos cracks, voy a aprender un montón de ellos. O sea, yo creo que eso es lo más importante, porque ahora mismo no tenéis hipoteca, no tenéis hijos, no tenéis, quiero decirte, no es importante ganar tanto dinero, lo que es más importante es aprender para poder luego ganarlo, ¿sabes? No digo que el dinero no es importante, digo que lo importante es que aprendáis. Y yo, vamos, lo veo ahí, Y que luego no pasa nada, o sea, que una de las cosas que se ha normalizado es que cuando entras en una empresa va a ser para toda la vida. No tiene por qué. O sea, si tú entras en una empresa y no te está dando lo que necesitas, pues te cambias. De hecho, en la gráfica esa que os enseñaba así, en la época cuando pasamos de las .com y volvíamos a subir, la gente se cambiaba de empresa por 1.000 euros al año. O sea, que eso es 20 euros en la nómina. O sea, quiero decirte que tampoco es eso, porque eso luego en el currículum es como, o sea, que yo creo que el dinero es importante, pero hay otras cosas importantes. Y para mí, lo importante es estar feliz. O sea, estar diciendo, lo que hago me mola mucho y estoy aprendiendo un montón y quiero seguir estando aquí porque tal. En el momento que empiezas a decir, qué pereza ir a trabajar, es que esto no me gusta y te cuesta, pues a lo mejor es que tienes que cambiar en el momento de cambio. Y hay empresas buenas y que a lo mejor no estamos en el sitio correcto y tenemos que cambiar. Por ejemplo, mira, en la empresa donde estoy ahora, que hay muy poquita rotación, hay gente que empieza con nosotros de prácticas, está durante 2, 3 años, 4 años, que ha aprendido un montón, que sabe un montón y de repente dice, ahí viene otra empresa que le paga muchísimo más y solamente ha conocido esta empresa. Pues está genial que vaya a otros sitios y aprenda otras cosas. Algunos vuelven, pero está bien que cuanto más aprendas, más te van a valorar. Y una de las cosas respecto a las dos preguntas es, os van a intentar pagar siempre el salario mínimo que os tienen que pagar. Para ser diferentes y que os paguen más, tenéis que ser diferentes. No sé si me explico. O sea, si yo te voy a contratar a ti y tienes hecho la universidad, ¿qué has hecho? Las prácticas de carrera, ¿vale? ¿Y qué más tienes? Nada, pero es que como matrícula menor. ¿Pero has hecho alguna cosa más? No. Vale, pues a lo mejor sí que te quiero contratar porque, bueno, es un perfil válido. Pero te voy a pagar lo justo que te tengo que pagar. Pero si tú llegas y dices, bueno, es que he estado estudiando esto y he hecho esto y ese deseo, digo, este chico le quiero en mi empresa, entonces no te voy a pagar lo mínimo, te voy a pagar un poco más para que te quedes. Y luego encima te voy a tratar súper mega bien para que no te vayas. Porque eso es otra, o sea, las empresas ya no tanto es el problema contra la primera contratación. El problema es que la gente queremos que se quede porque hacemos una inversión muy grande como empresa para que la gente no se vaya. O sea, el contratar a alguien a nivel económico es muchísimo más, o sea, nos cuesta mucho más contratar a alguien nuevo que no se vaya la persona. Entonces, si la empresa es buena, van a intentar hacer muchas cosas para que tú estés contento, para que sigas creciendo, para que sigas aprendiendo, para que te sientas a gusto y tengas sentimiento de pertenencia. Que ahora, por ejemplo, en la empresa donde estoy, somos 100% remoto, todo el mundo trabaja 100%. Pues tenemos que hacer un montón de ingeniería alrededor de
¿cómo hago que esta gente que está trabajando en su casa se sienta con sentimiento de pertenencia? Entonces hacemos un montón de historias, que si hacemos grupitos para que sepan que pertenecen a un grupo, que ese grupo cada 3 meses tiene un presupuesto para hacer team building, que luego nos juntamos 5 veces a... O sea, quiero decirte que hay que ser también imaginativo para que la gente esté a gusto dentro de la empresa. Y si no estás a gusto, pues hay millones de empresas. O sea, cámbiate. Aquí. Que no me has visto. Bueno, he llegado tarde, pero porque mi alarma me ha fallado, pero me ha gustado mucho lo que he escuchado. Tengo 3 comentarios que quiero compartir contigo para saber tu opinión. El primero es que si existe esta misma obsesión por perder el trabajo por la IA en otras profesiones, que yo creo que son mucho más, o sea, llevan peor punto de partida que la nuestra. Esa es una. La segunda es que creo que el enfocar... Bueno, la segunda es que hablo a día de hoy porque creo que no sabemos nadie de aquí qué va a pasar dentro de 3 años, con lo cual no tengo una bola de cristal, es imposible hablarlo, pero con la perspectiva de ahora se está hablando de que la IA automatiza la programación, pero es que aquí no aprendemos a programar, aquí no enseñamos a los chicos a programar. Es lo que he intentado decir. Claro, aquí la formación es mucho más global y se les está amueblando el cerebro. Justo entonces, lo que he dicho, sí. No os preocupéis porque os enseñemos cosas y que actualicemos o tardemos más en actualizar. Vuestro cerebrito se está, ¿no? Y programar es el último paso. Y ya se me ha olvidado qué más. Pero bueno, no, esto era lo de que de aquí a unos años no se va a saber nada, que la IA está programando pero no hace todo lo demás y esos cerebros de aquí están preparados para hacer muchas más cosas. Y la otra, que si en otros sectores hay este miedo, yo es que no me lo explico. Si en el sector tecnológico tenemos miedo por perder el trabajo por la IA, ¿qué no pasará en otros sectores? Porque es que es lo que tú has dicho. Si se puede hacer más tecnología, se hará más. El mundo está completamente basado en tecnología. Totalmente. O sea, justo es que yo creo que las reflexiones que has hecho es un poco lo que he querido contar. Que no solamente se trata de programar, sino que la ingeniería hace otras muchas cosas y eso va a ser necesario y cada vez más. O sea, que no tenemos una bola de cristal y lo que estamos hablando aquí son suposiciones de lo que pasará dentro de 3 o 5 años, que hay miedos, es obvio que hay miedos, pero no porque no haya trabajo, sino porque hay verdad que hay muchos trabajos que van a cambiar y que a lo mejor la programación, el programador, que es el primer, como ha dicho, el primer eslabón o sea, el primer eslabón, pues a lo mejor no hace falta, a lo mejor ya empiezas con el segundo eslabón, sabes que empiezas por ahí, que quiero decirte que eso no... Y lo que me preguntas de si otras, no sé. Es que yo estoy muy metida en este sector y no estoy en otros sectores. No lo sé si hay tanto miedo. Yo creo que depende de... En prensa incluso se lee este temor en el sector tecnológico ante la irrupción de la IA. Y yo siempre lo pienso, digo, pues si temblamos nosotros... La prensa tiene que temblar. O sea, yo creo que sí hay... Primero la prensa, efectivamente. La prensa es prensa, ¿no? Pero es verdad que sí que hay miedos. O sea, ¿en qué sectores esto también está afectando mucho? En el sector del arte. O sea, fotografía, vídeo, todo este tipo de cosas. O sea, ¿qué voy a hacer yo si lo hace la IA? Si se hace hasta música. Si me pueden clonar la voz y hay cantantes maravillosos que son de mentira. O sea, quiero decirte, hay muchos sectores en los que sí que afecta la IA y que sí que hay preocupación. No te puedo decir en todos los que hay, pero en ese segurísimo que hay. En el tema legal, yo creo que es algo para ellos muy bueno, pero porque van a poder automatizar un montón de cosas que ahora se hacen manualmente y podemos tal. Pero bueno, yo creo que sí. Y hay otros sectores que ni siquiera... O sea, yo creo que mi madre o sea, hay gente que... Ni siquiera sabéis qué es esto de la IA, todavía les llega súper lejos. Que estamos aquí nosotros en este sector que es como el tema, pero a lo mejor otros sectores ni siquiera se han preocupado todavía de que exista algo que les vaya a afectar a poco plazo. Aunque yo creo que va a afectar en todos los sectores y esto es una revolución, ya os digo que es un tsunami y una de dos, o te pones así y te aborda y tal, o te subes a la ola y la surfeas, que es donde estamos nosotros, ¿no? Hola. Bueno, primero darte las gracias porque me ha parecido bastante interesante todo y tengo como 2 cosas para comentar. La primera es en la parte de diferenciarnos. Yo creo que eso cada vez es más difícil, pero porque estamos ahora mismo en un punto en el que es más fácil que todo el mundo tenga un GitHub, que meta sus proyectos, que le parezcan cosas interesantes y aunque sean
pues vayan haciendo sus propios proyectos, o sea, como que también esa parte es un pelín más difícil diferenciarte, o sea, cómo puedes hacerlo y sobre todo con el tiempo que tenemos disponible, o sea, porque al final ya la carrera nos está consumiendo mucho tiempo, entonces, ¿cómo sacas ese tiempo para ser diferente? Y la otra cosa es lo de obsesionarnos con seguir aprendiendo, eso entiendo que es cuando ya estás trabajando y tal, y la parte de quedarte en la empresa y que te quieran y diferenciarte ya dentro de la empresa, ¿tú no crees que eso sí que dentro de la empresa va directamente proporcional a las horas extra que echas? Tipo las Estás que tocando no, un tema muy que no complicado. cobras. Vale, a ver. Es que esto se va a grabar también. Esto lo podemos cortar después, ¿no? A ver, no quería meterme en este melón. Yo creo que... Es que me da cosa meterme en este melón. A ver, yo creo que no diferenciamos bien en qué es para nosotros y qué es para la empresa. A ver, si tú estás pensando en ti y no tanto en lo que estoy regalando o lo que estoy dando, o sea, yo creo que eso es una mentalidad que no te lleva mucho a ningún sitio. Yo he trabajado un montón de horas porque he querido, o sea, porque, bueno, otras veces no es porque he querido, pero el aprender, aunque la empresa te ayude y te ponga horas y demás, también forma parte de lo que debemos hacer nosotros. Y ahora yo, pues no sé, a lo mejor mi ejemplo no es el mejor, ¿no? Pero yo estudié una carrera, estaba trabajando dando clases de informática 3 o 4 horas, estaba en un laboratorio de base de datos y luego por la noche, mucha noche, iba y bailaba. O sea, quiero decir que es como lo veamos. Si creemos que una carrera nos lleva muchísimo tiempo, es que eso ya es muy personal. O sea, yo creo que hay que hacer un montón de cosas para... Pero no digo que todo el mundo sea como yo, ¿sabes? Que yo creo que la empresa sí que te tiene que dar un espacio para que tú sigas aprendiendo y, de hecho, si las empresas son más o menos buenas, sí que te lo dan, pero yo creo que hay que poner mucho de actitud, de yo quiero estar... Si yo quiero que me lo den todo hecho y protesto por cada cosa o porque cada hora que hago de más o no sé qué, que además yo estoy en una empresa que estoy todo el rato luchando con eso, o sea, en plan... es que eso no puede ser porque eso es explotar a la persona. Yo, pero si es que si no, no podemos hacer cosas. Entonces, nos cuidamos mucho a la persona, pero la persona también tiene que poner de su parte. No sé si me he explicado y no sé si he entrado en un debate. O sea, que las generaciones actuales, no lo voy a decir, pero bueno, que estamos leyendo el pensamiento. Oportunidades y el esfuerzo que hace el empleado para aprovechar esas oportunidades. Espera, dilo por el micrófono. Perdón. No, no sé si es así. Corrígeme si estoy poniendo palabras. Si esto es totalmente subjetivo. Pienso que debe haber un equilibrio entre el esfuerzo que hace la empresa, tanto económico como en tiempo, como en ideación, para dar esos espacios y para facilitar a sus empleados que se sigan formando, como el esfuerzo que hacen los empleados por aprovechar esas oportunidades. Si tú solo haces pues lo que dice Isabel, ¿no? Echas las 8 horas al día estrictamente necesarias y justo única y exclusivamente lo que te piden y no vas un pasito más allá, y no hablo de trabajar más horas necesariamente, sino de apuntarte a cosas, aprovechar las oportunidades, pues te vas a quedar atrás. Pero eso en este sector y en cualquiera, porque va muy con la actitud, que te nazca el ir un paso más allá en todo. Es como, por ejemplo, lo que os he dicho antes, hay laboratorios en la universidad, hay iniciativas en la universidad, ¿las estáis aprovechando? Pues a lo mejor os estáis quedando atrás con una oportunidad que os está dando aquí. Y si hago algo en los laboratorios es que estoy usando mi tiempo para ofrecérselo a la universidad. Realmente no es para la universidad, es para vosotros. Entonces, eso es en todos los aspectos de la vida. Hay que aprovechar las oportunidades. Hay un montón de empresas que ponen un montón de oportunidades para brillar. Y si las intento monetizar, o sea, es como, si yo hago ese esfuerzo, a lo mejor no la estás aprovechando bien. No sé si me he explicado, ya te digo que es un tema complejo, porque yo creo que hay generaciones y generaciones. O sea, ahora mismo estamos en una generación totalmente diferente y me siento así. Y yo trabajo en una empresa muy joven, pero hay cosas que antes yo las normalizaba y ahora no son normales. Y bueno, pues yo creo que también todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para brillar. La buena suerte no existe. La buena suerte la encontramos, o sea, la trabajamos. Puedes tener buena suerte en una cosa puntual, un día puntual, pero si a la gente le va bien, no es por buena suerte, es porque trabaja mucho. O sea, y no me refiero en horas, es porque se le ocurra para tener esa buena suerte. Es mi opinión, ¿eh? También todo esto siempre es subjetivo,
mi opinión. Yo tenía alguna... Bueno, estoy muy contenta porque han preguntado, ¿vale? Y nos hemos centrado bastante en el tema de la IA, del futuro, de qué sé yo, qué sé cuánto, pero bueno, estos son alumnos, la mayoría son alumnos de tercero, y todavía tienen tiempo de diferenciarse, ir a conferencias, hacer muchas cosas, ¿vale? Y creo que esta charla debería ser un poco inspiradora. También Justo es cierto que eso. tú insistes para que vayan a charlas a nivel nacional, yo insisto para que vayan a charlas de los miércoles. Por ejemplo. Y planteo lo mismo, que es importante, aunque no me lo va... Claro, es que como no me dan nota y no me pagan por eso, no venimos. Entonces, insistimos en eso y creo que de todas las charlas, aunque estemos agobiados, no sé qué, no sé cuánto, 1 hora y media a la semana tenemos que tener porque las pensamos para que sean útiles, ¿vale? Y cosas novedosas que al final en la carrera no se pueden ver. Pero bueno. Eso justo lo que estoy diciendo. O sea, esas oportunidades que se están dando en la universidad son oportunidades. No lo veáis como voy a perder el tiempo 1 hora y media más. O sea, es justo estas cosas las que no en todas tenéis una gran suerte que hagan este tipo de cosas en esta universidad. O sea, esto es una suerte. Entonces, aprovechamos la suerte que tenemos de poder hacer esto. No es como, tengo que ir, si no me dan nota, es que no me dan nota y voy a perder 1 hora y media. Si pensáis así, creo que vamos un poco mal. Pero bueno, es entendible. Tratamos de transmitirlo para que... Sí. Me gustaría que comentes un poco, no sé, a qué tipo de conferencias vais, a cuál sería mejor. También estamos pensando como escuelas, ya algo más personal que nos interesa, quizás premiar alumnos para poder asistir a diferentes eventos, no sé, para que nos cuente un poco a qué tipo de eventos va, cuáles son los más idóneos para cuando recién empieza, no sé. Vale, pues mira, nosotros vamos a diferentes tipos de eventos. Están los eventos multi-stack, que se llaman, que hay durante un día diferentes tracks donde se hablan de diferentes cosas. Pues, por supuesto, ahora la IA, si no se habla de IA, no podría ser una buena charla, tendré que ponerle el apellido IA. Pero bueno, que se habla de back, de front, de diferentes cosas, de soft skill. Entonces, y luego hay algunas más especializadas. Están los Meetup, que son encuentros pequeñitos de comunidades tecnológicas. En todos los sitios hay alguna comunidad tecnológica y si aquí no la tenéis, a lo mejor es un buen momento de hacerla. Pero respecto a lo que me dices, o sea, yo creo que hay conferencias tipo Comic Conf, TestFest, Codemotion es muy caro para ellos, ¿vale? Pero TestFest es un evento increíble que se hace en la Universidad Carlos III, que lo hacen los alumnos, pero ahora mismo van más de 2.000 personas, tienen 100 y pico ponentes en 2 días. Además hay un montón de stand, de ferias y demás, igual que Comic Con, que es TestFest ya este año ibais tarde, pero Comic Con 5 y 6 de junio en la Universidad Politécnica de Madrid. Creo que es un sitio increíble para ir porque vais a encontrar profesionales del sector. De hecho, si vais, me encontraréis por allí, os puedo presentar gente y enseñaros un poco cómo funciona. Habrá espacios también para ver ese tipo de comunidades. Ahí, esto normalmente son charlas, que vais de una charla a otra, hay un calendario de este me interesa más, y luego podéis hablar con empresas y ver lo que buscan, ver que no solamente es charlas, aprender, sino también conocer gente interesante del sector. Y empresas en las que a lo mejor podéis aplicar en breve. Entonces, tiene ese mix entre conferencia tecnológica, pero también empleabilidad, ¿vale? Si es lo que estáis buscando. Y luego hay formatos diferentes en diferentes eventos. Hay un espacio, hay un formato de evento que se llama Open Space, ¿vale? Que está muy interesante porque la gente que va a ese evento propone charlas de lo que quiera hablar, no hace falta que sepas hablar, o sea, que sepas sobre ese tema, sino que te interesa o que te motiva o que te preocupa. Y luego gente que a lo mejor es experto, pues es un debate, como lo que estamos haciendo un poco aquí ahora, de hablar todos y opinar un poco. Ahora mismo estáis haciendo preguntas, pero podéis opinar también, que todo esto es opinable, que yo no tengo la verdad absoluta. Y son bastante, o sea, que aprendéis muchísimo. Pero si os da miedo ir a un evento tan grande, de 1.000, 2.000 personas, pues hay eventos más pequeñitos y no sé si hay cosas de estudiantes que hagan así de, bueno, aparte de esto que me parece brutal, que es un poco lo que hacíamos en un evento grande, pero en vez de esta charla solo, pues estáis durante 2 días escuchando todas las charlas que queráis y sobre la temática que os guste. Sí, hay un laboratorio creo que hay gente de aquí de ciberseguridad, por ejemplo, que se ha montado hace 2 años.
Sí, yo creo que como escuela es un tema que tenemos pendiente de dar promoción, así que ya en la comida vamos a charlar para ver cómo podemos también ver todas las conferencias, dónde conviene ir, cómo podemos organizarlo para que también los alumnos puedan participar. Crescencio, la última pregunta. Nada, darle las gracias a Isabel y quería hacer un anuncio porque ayer en el Consejo de Gobierno en la universidad pues nos informó que las fichas de la carrera del grado en Ingeniería Informática le llamamos fichas a unas directrices ministeriales que dicen cómo es el plan de estudios. Bueno, pues ya se han enviado a BOE. La novedad es que se han enviado a BOE, al Boletín Oficial del Estado, para publicarse y tendremos ya directrices, ¿vale? Para modificar el grado, es decir, que habrá que tener un plan de estudios pues seguramente para el 27-28, ¿vale? Bueno, entonces vamos a preguntar a los estudiantes cuando llegue un correo de la dirección pues, con una encuesta para pediros la opinión vuestra, que además viniendo a estas charlas cogéis criterio para expresaros, pues que cuando llegue ese correo lo contestéis de forma responsable y vamos a también mandar un cuestionario a las empresas con las que tenemos relación pues para medir un poco el pulso de mercado y que ellas también nos orienten sobre la manera de diseñar el plan de estudios. Pero aprovechando que tenemos a Isabel y con pues, esa trayectoria tan potente que tiene, le íbamos a preguntar qué nos recomendaría a ellas que hagamos en el plan de estudios, o sea, si hay alguna idea general o particular, ¿vale? El plan de estudios último es de 2009, desde entonces ha cambiado mucho la profesión y aunque hay que enseñar los fundamentos académicos y científicos, pero bueno, si ella nos recomendaría algo desde su perspectiva, algo así concreto o alguna idea general, lo que tú quieras decirnos. Bueno, la verdad es que estamos haciendo eso con algunas universidades con las que colaboramos ya. Y obviamente hay cosas que sí que se deberían de meter ya en el grado. No sé exactamente el plan de estudios, tendríamos que hacer un estudio, porque no solamente yo, sino toda la gente técnica que hay en la empresa y demás también pueden enfocar hacia donde tal. Pero una de las cosas que nosotros estamos dando un taller, que a lo mejor lo damos aquí si viene al caso, que es desarrollo con IA, o sea, cómo desarrollar aplicaciones ayudándonos de herramientas de IA, porque obviamente es lo que se está utilizando ya en muchas empresas, no en todas, pero en muchas ya. Y ahora mismo estamos en un popurrí de que la gente está experimentando, ¿vale? No es, hay algunas empresas ya muy avanzadas, pero españolas no sé cuántas. Me refiero a que es algo que ya se está utilizando y es real y cada vez va a ser más real, pero yo creo que sí que está bien que conozcan cómo hacerlo, porque luego también son talleres pequeñitos para que luego puedan experimentar. Y respecto a lo que podemos incorporar o no, habría que mirar, o sea, no puedo aventurarme porque no sé exactamente qué estáis dando, pero podríamos mirarlo si queréis y deciros desde nuestra perspectiva empresarial qué os recomendamos que se incorpore a lo que ya está. Ese curso que decís que están dando en la empresa de taller, ¿es para alumnos? Sí. Vale. También para profes, si quieren. También pero sí, bueno, ya seguro que de ahí va a salir algo. Son ideas. Bueno, le vamos a dar un regalito a Isabel para que nos recuerdes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos a todos. Eso es, como habéis participado muchísima gente y estoy muy contenta, tenemos teclas para todo el mundo, así que ahora cuando nos ponemos ahí la vamos dando, si queréis. Muchas gracias.